A través de este video quiero enseñarles entonces cómo elaborar en Excel un formato de nómina o una plantilla de nómina con sus fórmulas para liquidar la nómina, así como la que observan en pantalla. Bien, ¿cómo funciona? Me permiten y hagamos una disminución para que vean más o menos, tengamos una idea de lo que vamos a trabajar. Correcto. Acerquemos. Bien, por ejemplo, días sueldo básico. Te podemos colocar el sueldo básico de la persona. Pongamos que la persona se gana 737.717 pesos, que es el salario mínimo aquí en Colombia para este año 2017. No aparecerá absolutamente nada liquidado hasta que no coloque los días laborados de la persona. La persona, si laboró los 30 días, inmediatamente pues recibirá un sueldo básico completo de 737.717 y me va a liquidar por solo ese sueldo cada una de las provisiones de prestaciones sociales para fiscales y aportes a seguridad social. También me dice automáticamente que esa persona tiene derecho a auxilio de transporte. Nos muestra el total de vengado y entonces la hoja también calcula el aporte por salud de esa persona y pensión. Aquí hay otros conceptos por los cuales se puede deducir y muestra el total de vengado. Bien, está completamente trabajos suplementarios. Si colocamos aquí por ejemplo 85.000 pesos, inmediatamente se actualiza la hoja de vida y lo anexa a la liquidación de esa persona. ¿Cómo hacemos esto? Hagámoslo entonces en una hoja y hagámoslo desde cero. ¿Qué les parece? Tenemos bastante trabajo. Entonces iniciamos. Vamos a entonces ampliar para observar un poquito mejor. Empezamos. Sueldo básico. Sueldo básico. Días laborados. Sueldo básico. Ok. Ahora vamos a colocar todos los conceptos adicionales al sueldo básico por los cuales un trabajador puede obtener dinero. Puede obtener dinero por trabajo suplementario. También por bonificaciones, comisiones, si se da el caso. Tendríamos que colocar también el auxilio de transporte si tiene derecho a él. No todos tienen derecho a auxilio de transporte. Y aquí colocaríamos el total de vengado o ganado en el mes. Bien, vamos a hacer algo de estética aquí y podemos entonces tomar estos dos, le damos combinar y centrar, ajustamos texto y ahí nos queda el sueldo básico. Días laborados, combinar y centrar, ajustamos texto, seleccionamos hasta total de vengado, combinamos y centramos, ajustamos texto y colocamos aquí. Esto se llama devengado, es decir, todos los conceptos por los cuales un trabajador puede obtener dinero. Bien, vamos a seleccionar toda esta parte de acá y le damos a ajustar texto, centramos y lo colocamos en el medio. Ahora vamos a ajustar, correcto, correcto, total de vengado. Seleccionamos todos los bordes. Ahí tenemos el total de vengado. Podemos seleccionar para darle algo de estética y lo colocamos en el medio.
Continuamos ahora con las deducciones. Tenemos deducciones en salud, son aportes obligatorios, pensión, fondo de solidaridad pensional. Algunos trabajadores, debido al sueldo elevado que tienen, entonces tendrán que aportar un 1%. Retención por salario. Si son superiores, aquí volviendo al fondo de solidaridad pensional, si son superiores a 4 salarios mínimos. Retención por salario. Hay dos métodos, no lo vamos a explicar, no es el objetivo de este video. Solo realizar el formato o la plantilla de nómina y liquidarla. Cooperativas. Si los trabajadores pertenecen a una cooperativa debidamente constituida. Correcto. Cooperativa. También tenemos embargo. Un trabajador se le puede deducir o restar de su sueldo por concepto de embargo, es decir, por una orden de un juez judicial, por algún motivo, alguna razón. Libranza. Libranza podría ser la razón que tiene unos hijos, no ha querido responder por él, entonces el juez, la mamá demanda y el juez entonces decide que hay que, por el bien de esos muchachos, pasarles un dinero. Libranza, se me ocurre, responsabilidades. ¿Qué significa? Significa que quizás se le prestó un dinero al trabajador, tendrá que responder por ese dinero que se le prestó. Quizás se le perdió un dinero, era el encargado de la caja, tendrán entonces que responder por ese dinero y se le descontará de su salario. Bien, seleccionamos toda esta parte de acá. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama deducciones. Deducciones. Deducir, quitar, restar de lo que se gana. Bien, aquí que tenemos que colocar el total de deducciones. Total deducido. Total deducido. Ajustar, centrar y tocaría por último colocar aquí el neto pagado, combinar y centrar, ajustar texto en el centro, neto pagado. Muy bien, seleccionamos esta parte de acá y le damos todos los bordes. Bien, para nuestra plantilla podemos colocar, bueno, vamos a insertar, y aquí me faltó algo importante, qué pena con ustedes. Combinar y centrar, ajustamos en el centro, nombre, empleado. Ok, ahora sí, pueden ser 10, 13, 20, los que quiera, 50, 100. Para nuestro ejemplo, coloquemos unos 10 para nuestro ejemplo. Seleccionamos, arrastramos hasta el final aquí y le damos todos los bordes. Ok, muy bien, vamos a colocar aquí una fila más para totalizar. Seleccionamos, y todos los bordes, y vamos a empezar con nuestra primera fórmula. Vamos a empezar a sumar desde aquí, desde el sueldo básico. Nos vamos a autosuma o a suma, damos clic, activamos D3 y arrastramos hasta D10, damos enter y va a sumar. Queremos copiar esta fórmula en toda esta fila de aquí abajo. No es necesario hacerlo uno por uno, simplemente arrastramos
donde aparezca el más, y arrastramos hasta donde queremos, hasta aquí. Y ahí quedó la fórmula. Vamos a hacer algo, vamos a darle estilo de millares para que cuando insertemos los números, los valores, entonces nos aparezca en estilo de millares con los puntos de millón, punto de miles, y damos 2 veces aquí para eliminar entonces los decimales que por defecto a veces trae 2 Excel. Muy bien, continuamos con nuestra fórmula, seguimos diseñando. Bien, ahora vamos a colocar acá abajo, seleccionamos 3 celdas, combinamos, ajustamos texto, y esta es provisión de prestaciones sociales. ¿Cuáles son? Cesantías, primas, intereses sobre cesantías y vacaciones. Las vacaciones como tal no son prestaciones sociales, pero por costumbre entonces se han añadido ahí. Bien, vamos a colocar un poco más, claro, los nombres son más largos y ahí nos queda correcto, prestaciones sociales. Bien, ¿cuál es la provisión o cuánto se va a guardar por cesantías? Miren que aquí no vamos a liquidarle prestaciones sociales a nadie, a ningún trabajador. Aquí vamos a calcular la provisión o guardar una porción de la nómina para cuando de hecho si llegue la fecha en que tengamos que pagar por prestaciones sociales. Entonces hay que guardar el 8.33% de cesantías, el 8.33% de primas, intereses sobre cesantía del 1%. Ahorita vamos a hablar de eso cuando estemos liquidando la provisión sobre los intereses sobre cesantías, ya que a veces hay algún tipo de confusión en eso. 4,17%. Bueno, seleccionamos, cerramos y listo. ¿De dónde sale el 8.33? ¿De dónde sale el 4.17? ¿De dónde sale el 1.5? Bueno, aquí rápidamente escribamos 100, ¿verdad? Y entonces el 100 vamos a dividirlo entre 12. Ahí está, de ahí sale. Bueno, de pronto en otra oportunidad les explicamos más específicamente, pero el 4.17% igual. Vamos al 100 y vamos a dividirlo entre 24. Porque es que las vacaciones son 15 días de salario remunerado, entonces hay que liquidarlo por el doble, por 24. Por ejemplo, las cesantías equivalen a un salario por cada año laborado. Entonces por eso el año tiene 12 meses y lo dividimos entre 12 para ir guardando exactamente, o pues quizás a veces no da exacto, pero da muy aproximado. Después hay que hacer ajustes. Bueno, pero eso es otro tema. Vamos a hacer la casilla que nos corresponde acá con relación a los aportes, digamos los aportes para fiscales. Los aportes para fiscales no han desaparecido, se han limitado aquí en Colombia, ¿verdad? Por cuestión de que salió una ley, una norma, y entonces están limitados, pero no han desaparecido. SENA, Caja y CBF, solo son 3. Eliminemos este. Muy bien, ¿cuánto es el aporte para el SENA? El Servicio Nacional de Aprendizaje, 2%. Para la Caja de Compensación Familiar, 4%. Para el ICBF viene siendo el 3%. Bueno, para que haya un orden coloquemos 3%, 4% y cambiamos. Colocamos caja acá y colocamos ICBF, es decir,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con, para fiscales, aportes a la seguridad social. Entonces hagámoslo. Seleccionamos aportes a seguridad social. Entonces tenemos que la seguridad social son salud, pensión, ARL, administradora de riesgo laboral. Aquí vamos a utilizar para la administradora de riesgo laboral. Entonces estos son aportes que le tocan al empleador, al dueño del negocio. Salud, el 8,5%. Pensión, tenemos que es el 12%. ARL, hay varias, 5,22%, varias tarifas de acuerdo al riesgo laboral, de acuerdo al riesgo. Añadamos un decimal más. Bien, muy bien. Hasta ahora hemos hecho una sola fórmula de sumar acá, pero todavía falta mucho. Antes de continuar con las fórmulas, vamos a darle algo de estética a nuestra nómina. Seleccionamos, vamos a ponerle un fondo azulito, seleccionamos los encabezados, lo ponemos en negrita o lo ampliamos, coloquémosle un fondo, puede ser canela, pongámosle rojo para que resalten las letras, pasémoslas a blanco. Muy bien, bonificaciones, comisiones, bien, deducciones. Bueno, si hay unas deducciones que no estén acá, entonces en el momento que usted esté diseñando su fórmula o su plantilla para la nómina, entonces usted quitará o pondrá según las que necesite, pero este modelo le puede servir para realizar el suyo, independientemente del país también. Puede cogerlo como modelo para hacerlo. Seleccionamos tal, negrita, para que nos resalte el total. Bien, provisiones, hagamos lo mismo con provisiones. Seleccionamos, damos control, seleccionamos, damos control, seleccionamos color y a la fuente y resaltamos. Muy bien, seleccionamos aquí adentro, seleccionamos, mantenemos presionado control, nos regresamos, selecciona, bueno, ahorita corregimos ahí esa partecita, seleccionamos, muy bien, y entonces vamos a ponerle un fondo blanco a esto. Muy bien, para que resalte. Aquí se me pasó, entonces vamos a colocarlo el fondo como tenemos todo lo demás. Ok, muy bien. Si quiere elimine y elimine acá también. Eliminar, correcto. Ahora sí vamos a empezar a hacer varias fórmulas. Por ejemplo, tenemos el sueldo básico, tenemos días laborados. Pongamos que una persona tiene un sueldo de 1.200.000 pesos. $1.200.000 pesos. Bueno, vamos a colocar estilo de millares, correcto. Quitamos. Pero no trabajó todos los 30 días, trabajó quizás, a veces ocurre que los trabajadores piden permisos no remunerados, entonces no hay que pagarle esos días que estuvieron de permiso. O el contrato laboral no empezó el 1 del mes, sino empezó por allá el 7, el 8, entonces no hay que pagar el mes completo. Entonces por eso se hace necesaria esta parte. Entonces, si trabajó 28 días, entonces tendríamos que calcular aquí el sueldo básico en realidad, cómo le salió ese mes. Entonces hagamos una fórmula bastante sencilla, igual, abrimos paréntesis, cogemos su sueldo básico, lo dividimos entre 30 y entonces obtendremos cuánto se gana en un día, cerramos y lo multiplicamos por los días efectivamente elaborados, enter.
y ahí tenemos nuestra primera fórmula. Vamos a ampliar para que podamos, entonces, si entramos aquí puede observar la fórmula, ¿verdad? A ver, vamos a hacerla aquí en grande, igual para que todos ustedes observen. Dijimos B3. Vamos a quitar el igual porque si no me va a coger como si fuera fórmula. B3, dejémoslo sin igual para que lo coja como un texto. B3 lo dividimos entre 30, cerramos paréntesis, lo multiplicamos por C3. Eso fue lo que hicimos, esa fue la fórmula. Se las voy a dejar acá, se las voy dejando acá, cada una de las que vayamos a hacer de ahora en adelante, que me demora un poquito más. Bien, esta fórmula habría que arrastrarla. Nos vamos aquí a la esquinita, la arrastramos para que ahí quede. Ok, bien, de tal manera que si yo coloco, por ejemplo, si una persona trabaja y se gana, perdón, 737.000, que es el salario mínimo para este año 2017, usted, en la medida que vaya trabajando con la fórmula de año en año, entonces usted tendrá que actualizar y colocar el salario mínimo correspondiente para cada año. Como estamos en el 2017, obviamente que utilizamos 30 días, etcétera. Ahí lo tenemos. Trabajo suplementario. ¿A qué hace referencia el trabajo suplementario? Hace referencia al trabajo que va más allá del ordinario, del que le toca mes a mes. Entonces, si trabaja horas extras, habría que calcularlo y colocarlo acá, pero eso será materia de otro video. O si trabaja un día de descanso, entonces habría que colocarlo, hace parte del trabajo suplementario de ese mes de esa persona. O si hace si tiene pues un recargo nocturno. A propósito, es nuevecito, los actualizo. Se acaba de aprobar en Colombia de que aquí la norma es que el recargo nocturno empieza a partir de las 10 de la noche, pero ha salido una norma en el Congreso para correrle una hora y empiece la noche, no a las 10 de la noche, sino a las 9 de la noche, una hora más. No sé si me entiendan, porque es algo absurdo aquí de las normas aquí en Colombia, que la noche no empieza a las 6, laboralmente hablando, sino a las 9, para a partir de las 9 pagar un recargo nocturno. Entonces era a las 10 y pues se logró rodarla pues una horita. Algo es algo. Trabajo suplementario, pongamos que la persona tuvo un trabajo suplementario y se le hicieron sus respectivos cálculos 95.000 pesos. Correcto. Bonificaciones, a manera de ejemplo estoy llenando esto acá. Comisiones por ventas, quizás vendió y se ganó un porcentaje en alguna venta. Muy bien. Bien, llegamos al auxilio de transporte. Hay que hacer una fórmula acá. Hagamos la fórmula. Bien, ¿de qué se trata? Porque no todos tienen derecho a auxilio de transporte. Solamente tienen derecho a auxilio de transporte aquellos trabajadores que laboran, que se ganan hasta 2 salarios mínimos. Si se pasa de ese tope, no tendrá derecho a auxilio de transporte. Pero esa no es la única norma. Por ejemplo, si la persona vive al frente de la fábrica de su empresa, a ese trabajador no habría que pagarle auxilio de transporte. Y si no se le paga, no puede quejarse. Ahora, si la empresa quiere pagárselo porque sí, voluntariamente, pues que lo haga. Él no va a decir que no. O si la empresa pone a disposición automóviles, buses para recoger al personal, tampoco habrá que pagarle auxilio de transporte. Entonces, esto de acuerdo a las necesidades. Este es el caso, entonces, de que sí es una empresa que reconoce el auxilio de transporte a aquellas personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Entonces, hagamos una fórmula con una condición, utilizando la condición sí. Sí, B3, que es donde tenemos el sueldo básico. B3 es mayor a 2 salarios mínimos. Si usted multiplica 737.717 por 2, entonces obtiene 1.475.734. Si es mayor que esa cifra, entonces
colóqueme un 0 aquí, no coloque nada, no tiene derecho. Pero si eso no ocurre, entonces usted, Excel, por favor, entonces cógeme 883.000, que es el auxilio de transporte, 83.140 pesos, divídamelo entre 30, ¿verdad? Cerramos paréntesis y entonces eso me lo multiplica por C3, los días efectivamente elaborados por C3. Damos clic aquí y ahí aparece. Y cerramos paréntesis. ¿Listo? Damos enter. Y esta persona tiene derecho a auxilio de transporte, pero no todos los 83.140 pesos, porque solo laboró 28 días. Esta fórmula habrá que arrastrarla. Arrastrémosla para no tener que hacerlo una por una, no es necesario. Muy bien. Esta persona trabajó sus 30 días y tendrá derecho a 83.140 pesos. Aquí no aparece nada porque no hay valores. Pongamos una persona que se gana precisamente 1.475.734 pesos. No aparecerá nada hasta que usted no coloque aquí los días laborados. Si laboró 30 días, ¿tiene derecho? Sí, tiene derecho. No tendrá derecho si es hasta esa cifra. Pero si, por ejemplo, se pasa un peso, se gana un pesito más, entonces ya no aparece. Entonces tenemos bien la fórmula, tenemos adecuada y continuamos. Total de vengado, entonces tocará sumar ¿hasta dónde? Sumemos hasta aquí, desde sueldo básico hasta el auxilio de transporte. Cerramos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos entonces a arrastrar hacia abajo. Correcto. Muy bien. Esta fórmula, vamos a ver si me lo permite copiar, porque a veces está aquí. Vamos a copiarlo desde el paréntesis para que ustedes más o menos la puedan visualizar. Colocámoslo aquí. Ahí está. Para que vean de qué se trata la fórmula y la puedan copiar, la puedan utilizar. Salud, aquí tendremos que poner otra fórmula, pero es muy sencilla. En salud tendríamos que abrir paréntesis, calcular el 4% del total de vengado menos auxilio de transporte. Cerramos paréntesis. ¿Estamos? Y lo multiplicamos por 4%. Enter. Ahí tenemos salud. Y vamos entonces a arrastrar. Y listo. Ahí tenemos los cálculos de salud. Continuamos. Igual. Abrimos paréntesis. Total de vengado menos auxilio de transporte. Cerramos. Multiplicamos por un 4%. Cerramos. Arrastramos. Ok. Fondo de solidaridad pensional. ¿Quiénes pagan fondo de solidaridad pensional? Solamente las trabajadores que ganen más de 2 salarios mínimos. Entonces, una fórmula similar a la que ya hicimos para auxilio de transporte. Utilicemos condicional si B3, que es donde encontramos el sueldo básico. Si B3 es mayor a 2.950.868, entonces por favor, entonces a B3 me lo multiplica por el 1%, ¿vale? Muy bien. Cerramos paréntesis. Antes de cerrar paréntesis, si eso no ocurre, entonces no me coloque nada. Cerramos paréntesis. Listo. No aparece nada, como no es un salario superior al que tenemos allá. Pero si queremos entonces ponerlo a prueba, cambiemos. Pongamos un salario exagerado de 4 millones de pesos. Un poquito exagerado. Con economía no es exagerado. Entonces me estará calculando aquí el 1% de fondo de solidaridad pensional. Habría que arrastrar esto. Correcto. Bien. Arrastramos. Bueno, retención por salud.
retención por salud, por salario, perdón, retenciones por salario. Cuando los salarios son elevados hay que hacer dos procedimientos, hay que elegir uno de los dos procedimientos. Aquí no es la intención enseñar esto. Cooperativa, pongamos que un salario elevado, entonces pongamos que se le retuvo 295.000 pesos. A manera de ejemplo, pertenece a una cooperativa, aporta 80.000, está embargado 250.000. Todo eso, libranza, está pagando una libranza de 200.000. Esto lo hago a manera de ejemplo para poner a prueba la hoja. Responsabilidades, se le prestó un dinero, tiene que pagar 100.000. Y tenemos el total deducido, total deducciones. Entonces habrá que sumar total deducciones, de dónde a dónde. Entonces seleccionamos desde salud, correcto, y lo tenemos perfecto desde salud hasta responsabilidades. Bien, le damos enter. Muy bien, habrá que entonces arrastrar esta fórmula. Correcto, muy bien. El neto pagado, ¿a qué corresponde el neto pagado? A lo que realmente se le va a pagar al trabajador. Se le va a pagar total devengado, lo que acumuló en el mes, menos el total de deducciones. Eso es lo que se le va a pagar. ¿Estamos? Enter. Todo solamente va a recibir 2.665.000. Habrá que arrastrar la fórmula. Ya hemos terminado nuestra primera parte con relación a la nómina. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? ¿Sencillo? ¿Entendieron? Yo creo que sí, esperemos que sí. Ahora vamos a calcular las provisiones de prestaciones sociales. Cesantías es el 8. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar ese de último. Aporte a la seguridad social. Necesitamos este valor aquí, el total devengado, este valor lo necesitamos. Usted me disculpa que lo haya reducido de tamaño. Bien, salud. Necesitamos el total devengado menos el auxilio de transporte. Cerramos y multiplicamos por el 8.5%. Enter. Vamos a darle formato de millares para que se vea mejor, más estético, correcto. Si arrastramos, entonces me arrastrará acá también. No necesito, esto necesito fijarlo con F4. Y ahora sí, para hacerlo más rápido, simplemente lo arrastro. Y ahí me hace los respectivos cálculos con relación a aportes a seguridad social. Hagamos lo mismo con los parafiscales. Igual, abrimos paréntesis. El total devengado menos auxilio de transporte. Cerramos. Multiplicamos por el porcentaje o el factor pertinente. Ahí lo tenemos. Pongamos el formato de millares, quitamos los decimales y vamos a arrastrar también F4, enter, y entonces arrastramos. Correcto, muy bien. En vacaciones hagamos prácticamente lo mismo. Vamos a hacer algo, control C, control V, a ver si nos los hace. Verifiquemos. Menos B17, correcto. Multiplicarlo por 4.17%, o sea B17. Está bien, lo hizo bien. Aquí sí es diferente. Cesantías solamente es el total devengado por el 8.33%, y eso es lo que se guardará. Demos estilo de millares y quitemos esos decimales. Hay que hacer lo mismo con relación a este. Control C, veamos si lo hace, porque se rodó. No, entonces, perdón, regresemos. Total devengado y multipliquémonos por el 8.33%.
Ya lo tenemos, las cifras iguales. ¿Qué pasa con intereses sobre cesantía? Lo dejamos para el último. Tenemos que, si vamos a aplicar el 1%, será sobre el total de vengado. Total de vengado por el 1%. Anotemos esa cifra, 62.399. Muy bien. 62.399. Pero si usted quiere aplicar no el 1%, sino el 12%, entonces también puede aplicar el 12%. Pero no sobre el total de vengado, sino sobre las cesantías calculadas por el 12. Y tiene que darle una cifra similar a esta que tenemos acá. Similar o parecida. Ahí está, 62.379. Correcto, entonces que quede claro cómo es que se aplica ese porcentaje. Que hay a veces confusión con relación a eso. Amigos, hemos terminado la nómina. Bien, tiene muchas fórmulas. Hay que proteger la hoja para no, de manera accidental, borrar las fórmulas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se protege una hoja de cálculo en Excel? En la descripción de este video, entonces voy a dejarle un enlace donde tengo un video explicando cómo proteger. Ha sido todo hasta ahora. Les agradezco mucho la atención. Comparte por favor la información si te gustó. Suscríbete si no lo has hecho, por favor, y regálame un like si te gustó. Hasta un próximo video.